¿Qué tal? Muy buen día. Bienvenido a Live Your Way. Vive a tu manera la propuesta que renovamos semana a semana para llevar a cada uno de los hogares, lugares, sitios para hacer conocer nuestra propuesta. Pero antes que nada, antes de presentar el tema y todo, ¿cómo te va, Janine? El gusto de saludarte. Buenos días, Marcelo, ¿cómo estás? A venir formal, Janine, ¿eh? Saquito todo. Bueno, será por el tema, digo yo. Hoy vamos a hablar de límites. ¿Por qué son importantes? ¿Por qué hay que tenerlos en cuenta? Porque en definitiva, Janina, la energía es una sola. La cuestión de administrarla es tarea de uno. Así es. ¿Para qué poner límites? ¿Qué son los límites? Eh, Algo que nos cuesta por ahí. Nos cuesta poner límites o por ahí nos cuesta mantener o sostener los límites que ya pusimos. Los que tenemos hijos, bueno, por ahí decimos que no y después nos empezamos a negociar y nos terminan convenciendo y bueno, y el no se transforma en sí. Entonces ahí está, ahí vienen los problemas. Estaba pensando, vos decís, cuesta poner límite. Vos diste el ejemplo de los hijos, pero también cuesta en el ámbito laboral, en la pareja, en las amistades, saber poner límites. Por ejemplo, he estado de viaje y alguien decía, bueno, ya estás de viaje, pone una distancia con el trabajo se va a seguir resolviendo estés o no estés allá. Ahí alguien le decía, dos mujeres hablaban, bueno, hay que establecer los límites. Claro, si estás de licencia, tenés que cumplir con lo que se dice, para algo estás acá Respetar la licencia. y respetar el acuerdo. Porque en definitiva, las licencias, las leyes son acuerdos generales a las cuales uno puede tomar referencia. Dentro de tu Exacto, derecho a licencia y bueno, estás contemplado a mantenerte al margen. exacto. Y a veces también, yo pensaba en la relación de pareja, por complacer a la otra persona no se establecen los límites. Y el hecho de soportar, pongamos un ejemplo malo, cualquiera, fulano o fulanita, que le ha aguantado maltrato, que le mienta, que le juegue mal. El hecho de sostener eso, de no poner límites, lo va a sentir en sus emociones y en su cuerpo, Janine. Sí, sí. Cuando uno o sea, no pone límites por quedar bien o por miedo al rechazo, eh, ahí uno se está reprimiendo y se está dejando de lado, no se está tomando en cuenta, no se está valorando. Eso también es falta de amor propio y baja autoestima. Entonces, hace que nuestro cuerpo entre en modo de supervivencia, o sea, de reprimir. Cuando uno reprime o resiste algo, ahí es cuando entra el malestar. Y pensaba, ese malestar se puede percibir en el cuerpo, en los hombros, como que estás aguantando, los brazos, La como que nuca, estás aguantando la nuca, estás aguantando un peso importante. resistiendo, sí. La mochila es demasiado pesada y entonces sostener, sostener, sostener. Y llega un momento que eso te pasa Y factura. no nos damos cuenta que es por el simple hecho de haber dicho sí cuando queríamos decir no, o sea, de no poner un límite, de decir no puedo, no tengo ganas, no quiero, etcétera. Pensaba en esto en una relación sana, vínculo sano. Los dos apuestan a ganar. Gana el A, gana el B, pero también puede ganar la relación en sí cuando se conoce bien qué acuerdos, qué cosas, qué límite tiene el otro, qué límite tiene A, qué límite tiene B. Entonces ahí van ganando los dos. En cambio, cuando vos no pones límite, gana uno solo de la relación. Claro. Pasa hasta en el trabajo. Yo venía viendo una película en el viaje donde una se sentía culpable, un hombre dice, no, es que le hemos dado mucha presión para que cumpla presión. Y él se sentía mal porque dice, eh, yo siento que he presionado. Y la socia le decía, bueno, pero hay que conseguir resultados. ¿Qué pasa cuando uno pone límites en una empresa y
por conseguir resultados. También el cuerpo lo siente. Y sí, ya está Explota. con la presión de los jefes. A ver, ahí estabas escuchando que decía, yo presioné por mi lado, yo presioné pero por ahí no es la manera, presionar para que el empleado dé el resultado que uno espera, que vos crees. No únicamente es a través de ejercer presión. O sea, ahí vas a encontrar la peor versión de tu empleado, no la mejor versión. Claro, vos decías, modo supervivencia, se activan las defensas, se activa la resistencia y eso en algún momento, de tanto aguantar, de sostener esa situación, chao, no sacás lo mejor de esa persona. Por eso los liderazgos en este siglo XXI, tomando nota de eso, más los aportes de las neurociencias, van evolucionando hacia otro lado. Los Sí, liderazgos. porque se dieron cuenta que los empleados también son seres humanos, existen, tienen emociones, tienen estados de ánimos, tienen problemas, y si el empleado está mal, no va a ser productivo en su rol de trabajo. Entonces tenés que ver qué le pasa al empleado o cómo le puedo, no resolver el problema claramente, pero sí acceder a que te importe, que es un ser humano, no es un robot. Entonces, que te importe de que tu empleado esté bien para poder trabajar bien. Sí, y esto pasa muchas veces cuando el jefe no es líder. Líder es el que inspira, motiva, es un referente a la hora de actuar, porque te dice, yo lo hago de esta manera y vos le ves los resultados y vos decís, bueno, sigo esta manera de trabajar. En cambio, cuando te da la orden nomás y vos tenés que responder, bueno, resolver, ahí se activan otras cosas. Y me has hecho acordar el caso de Steve Jobs. Steve Jobs arranca de una manera que esto y el otro, por diversas razones deja la empresa. Y le toca volver en el año 1997. Y dijo, he aprendido, por ejemplo, a poner, no que él dijo, vuelvo pero con estas condiciones, son los no negociables. Quiero innovación, es decir, permanentemente innovar, introducir novedades en el mercado, quiero calidad y por sobre todas las cosas que el ser humano esté por encima de la tecnología, o sea, que esté al servicio y que no se olvide eso. Y no vos sos un robot que tenés que responder frecuentemente. ¿Y qué crees que le pasó en el camino? Y aprendió, se dio cuenta de algunas cosas que no había sido productivo. Él mismo dijo que había desperdiciado mucha energía en cumplir o en hacer determinadas tareas. En cambio dijo, no, en su vuelta nos vamos a enfocar en dos o tres cosas y ahí, no como cumplir acá, cumplir allá, no. Vamos a enfocarnos en dos o tres cosas para poder salir adelante. Y hoy, después de su trabajo, tenemos este aparatito. Y se enfocó en lo que tenía que enfocarse. Hay personas que por ahí, por complacer a otro, están enfocadas la energía en el otro y no en sí mismo, en no en crecer, en no transformarse, en no evolucionar. Por eso esta disciplina también te enseña a hacerte aquellas preguntas que respondan a tu interés, que te vinculen con tus valores. Vos tenés tus valores, yo los míos, son respetables por supuesto, pero digo, si empezás a actuar en base a los valores del otro, te olvidas de tu persona. No sirve porque no estás siendo auténtico, no estás siendo vos. Entonces, cuando uno se hace las preguntas y las respuestas están acá adentro, no tenés que andar buscando afuera qué hace el otro, cómo copiarle, qué... No. Imitar y modelar para crecer y para ser mejor, para aprender cosas, sí, pero no podemos ser igual que otra persona porque somos seres totalmente diferentes e individuales con nuestra propia personalidad, nuestro propio ADN, o sea, nunca podemos ser el clon de otra persona. Entonces, saber eso, que tenemos que ser auténticos y ser uno mismo para poder desenvolvernos bien en la vida, por lo menos, o sea, básicamente. ¿Y qué palabra eso de Steve Jobs? No negociable. O sea, saber que hay cosas que no van a entrar en el acuerdo. O sea, es un límite bien impuesto que no vas a hacer porque ya lo has decidido. ¿Y cómo llegamos ahí? Sabiendo cuáles son mis necesidades.
Yo no sé cuál va a ser mi no negociable si yo no me conozco, si yo no sé qué es lo que quiero, qué es lo que me hace mal. Entonces, ¿cuáles son mis necesidades? Y a partir de ahí voy a poner los límites. Yo hasta acá llego. Hay personas que te dicen, mis no negociables son no trabajar los fines de semana. Y está perfecto porque está respondiendo a una necesidad propia. No voy a responder llamados después de que salgo del trabajo y los contesto el otro día. O mensaje. Está perfecto, es un no negociable. Pudiera sostener eso Sí. hoy. No, sí, pero yo conozco personas que lo hacen. Y sí, Porque, digo, han sabido poner en claro, comunicar con claridad cuál es su claro. no negociable. El modo avión, te decían, el modo avión no es nomás para los aviones. O sea, cuando estás en tu casa y querés estar tranquilo, querés leer un libro, querés meditar, querés escuchar música, que nadie te taladre las neuronas o te moleste o te interrumpa, te pones en silencio, en modo avión, lo dejás por allá archivado y haces la tuya. O sea, ¿Y cómo ese no negociable de hacer la tuya? Te vas a caminar, te vas al gimnasio, meditar, distintas opciones. ¿Cómo influye poner ese no en tu vida? O sea, sabiendo poner no y te negociable. estás priorizando, te ¿Y qué estás influye? en tu felicidad, en tu bienestar, en tu calidad de vida, en tu elección. Alguien me dijo hace mucho, mira Marcelo, vos para determinado trabajo sos un número, para tu familia no. Entonces, a veces ese trabajo te puede demandar mucho, pero te estás olvidando de tu persona. Fue tan sabia esa persona en A decírmelo. veces para tu familia también sos un número, pero hagamos de cuenta que no. En el mejor de Quiero los, creer en el que, mejor de los casos, que no sos un número para tu familia, pero pensá en vos. A ver, estás vos primero antes que todo, antes que cualquier persona. sí, Si vos no estás bien, no podés estar bien para tus hijos, para tu pareja, para tu mamá, para el que sea. sí. Entonces, primero estás vos. Ayer hablaba con un ex vecino que justo tomé a mí, tocó la casualidad que él conducía. Y me hablaba de su papá, que había estado trabajando en una petrolera en el sur y que cuando vuelve se sintió que había sido entrenado nada más para trabajar en la petrolera. Se deprime y fallece con 50 años. ¿Qué ocurrió en el camino, no? Dejó de vivir. Sí. Sintió que él, 50 años, no es una edad tan avanzada. No, re joven. Y sin embargo dijo, él creía que tenía que responder sí o sí al trabajo. Y se olvidó de sí mismo. Y esa fue su prioridad y su elección. Eh, de ahí, bueno, él, si él eligió por algo, esa persona terminó como él eligió. O sea, uno elige cómo quiere vivir y cómo quiere llegar al final de sus días. Pero siempre y cuando tengas autoconocimiento. Porque si no actúas en transparencia como piloto automático y no te lo preguntas. Y hablando de esto de los límites, ¿qué errores observás vos que se dan con frecuencia? Y cuando yo no sé poner límites, no es mi caso, pero hablo en el general, cuando las personas no saben poner límites, lo primero que surgen son excusas o justificaciones. Se me rompió el auto, por eso no llegué, no vino la niñera, mi mamá se enfermó, no sé. Por ahí son mentiras, por ahí son excusas, por ahí es verdad, pero no tiene nada que ver con tu interferencia. Pero lo utilizamos como excusas cuando no sabemos poner límites. Justificaciones o el enojo. El mismo enojo también es una manera de acepto pero con cara de traste, o sea, acepto pero de mala gana y después la que se te viene, o sea, ¿entendés? Porque vas acumulando malestar. Claro, después te salta la bronca porque dijiste sí cuando querías decir no, no ir a un lugar donde no estás cómodo, donde no te gusta, donde... Entonces, son recursos que utilizamos a la hora de no priorizarnos, de no saber decir que no o no saber poner límites. Me hiciste acordar nuevamente de Steve Jobs porque dijo,
Si yo siento paz y tranquilidad es mi lugar, si no, me retiro. Eso fue otro no negociable. O sea, no me rompan la paz y la tranquilidad que yo tengo. Pero eso lo dijo después de haber aprendido. Exacto. Entonces, cuando uno no se prioriza y no tiene amor propio y no le importa, o sea, yo no me importa si estoy bien o estoy mal, yo voy. Entonces, cómo voy a querer la paz y la tranquilidad si yo no importo, si yo no valgo nada? Entonces, el primero está en uno quererse y querer estar bien para priorizar, digo, no, primero está mi paz, mi tranquilidad, mi felicidad y después hago lo que tengo que hacer. Claro, porque uno de los males de esta época es que se vive para trabajar y no se trabaja para vivir. O sea, vivís pendiente de las obligaciones, de los compromisos y te vas descuidando. Y vos lo decías muy bien, si no te priorizás, lamentablemente no vas a ser productivo. O se vive para aparentar. También, Hagamos de cuenta que está todo bien, que no pasó nada, porque para ver que nos veamos bonito de afuera, y es pura pantalla. ¿Y a quién le sirve? ¿Quién se está perjudicando? Si los que te ven de afuera no es la vida de ellos. ¿y cuántas conversaciones se pierden en la pareja, en las organizaciones por, no, mejor no hablemos? No se tienen esas charlas difíciles para decir, para, ¿qué tenemos que mejorar? ¿Qué te molesta esto? ¿Qué puedo hacer yo para colaborar? No, mejor no hablemos para mantener supuesta paz, ¿no? Esa etiqueta. Claro, Pero, evitar ciertos temas, evadir conversaciones para no generar problemas. Pero a ver, o sea, las cosas hay que hablarlas y por su nombre. Si te sí. genera incomodidad, molestia, bueno, tenés que hacer un trabajo personal, porque las cosas se hablan. Una de las preguntas que te iba a hacer, ¿cómo podemos aprender para vos a poner límites? Y primero priorizándonos, sabiendo cuáles son mis necesidades y sabiendo eh, qué es lo que yo priorizo y qué es lo que puedo y qué es lo que quiero. Para de ahí, en base a eso, bueno, yo sé qué límite, a quién le voy a decir hasta acá, a quién sí, a quién no, cuándo sí, cuándo no, cuando hay claridad. Y lo otro que pensaba, ponerle, si yo pongo la etiqueta de relación tóxica a algo, sí, sé que tengo que dejarlo, pero vuelvo. Y Puede ser una pareja, un lugar de trabajo. Y te vas involucrando en un círculo tan vicioso que después te cuesta salir. y sí, sabiendo y priorizando mis necesidades, voy a elegir mis vínculos, aprender a elegir los vínculos que respeten los límites que yo pongo. Ah, Porque si no, ¿de qué me sirve que, a ver, y para yo aceptar límites, para que me acepten a mí los límites, yo también tengo que aceptar los límites de la otra persona. porque son vínculos sanos. Porque, a ver, cada persona tiene sus limitaciones y donde está el límite de uno no puede transgredir en la otra persona. Entonces, si yo quiero que acepten mis límites, yo también tengo que aceptar los límites de los demás. Has dicho algo que es tan importante, el pedir permiso y explorar los recursos. Porque por ahí vos tenés tu propia mirada. ¿Y qué es lo que hacemos en esta disciplina? Formular preguntas apuntados a ese ser que tenés enfrente, a que se desarrolle. No le vas a dar la solución, porque si no, no hay aprendizaje. Y entonces, al esperar en la otra persona que vos le des una solución, no va a aprender. Entonces, en la formulación de preguntas, ¿qué es lo que querés? ¿Qué querés que pase? No sé, se me ocurren varias preguntas, pero digo, ahí vas apuntando a lo que esa persona quiere, que puede coincidir con mi mirada o no, pero lo importante es esa persona que tiene enfrente para que pueda desarrollarse. Y a lo mejor te trae a la sesión este tema de los límites. Y bueno, le vas a tener que formular esa pregunta. ¿Cómo lo fijas? ¿Qué pasa si colocas límite en tal situación? Y ahí empieza a verse algo de la transformación. Sí.
Y sí, eso es de a dos o del entorno. O sea, uno debe elegir el entorno en el que quiere estar y debe elegir, eh, aprender a elegir los vínculos sanos, porque si no son sanos, no nos perjudican. Entonces uno debe elegir. Está bien que en un trabajo vos tenés que rendir. Vos decías, hay personas que pueden elegir su trabajo, otras no, por diversos motivos. Pero digo, eh, cuando vos elegís un entorno que no apuesta a tu crecimiento, que no apuesta a tu desarrollo, y te vas limitando vos mismo en ese lugar, en ese espacio, en ese ámbito, porque no vas a poder crecer, no vas a poder ir a otro nivel, Exactamente. o si hay un lugar donde te dicen vos no servís, o te ignoran, te subestiman, te estás limitando vos al aceptar eso. Y no es tu lugar. Tenés que No, aprender a decir adiós. Irte y encontrar tu espacio. O sea, claro, siempre me acuerdo, no siempre, pero yo me acuerdo que había un pájaro que vivía en un bosque y estaba bien feliz, decía gracias Dios mío por este espacio, por este lugar, ¿no? Un buen día llega una tormenta y se cae todo, entonces el pájaro ¿qué tuvo que hacer? Salir de ahí y en medio de la tormenta, que esto, el otro, esquivaba una cosa, uno esquivaba el otro, y decía, Dios, ¿por qué me haces esto? Si yo te agradecía, yo a esto, lo otro, qué mal que te has portado conmigo, bueno, que esto, lo otro. Cuando finalmente pasa la tormenta, llega a otro lugar, se establece, no le queda otra al pobre pájaro. Cuando ve, tenía visita de otros pájaros, era una vegetación mejor. Cuando se paró únicamente a establecerse. Y ahí dijo, bueno, he tenido que pasar la tormenta, gracias a Dios, porque estaba viendo otra cosa. Y a veces hay que atravesar ese miedo. pero no todas las tormentas son malas. Todas Claro. las tormentas vienen a mostrarnos que tenemos que movernos de lugares, tenemos que atravesar las situaciones, tomar decisiones. Nosotros le tenemos miedo a la tormenta porque no es cómodo, no es fácil, es como un caos, pero todo pasa, o sea, toda tormenta no es eterna, no dura toda la vida. Mm. Está en uno querer pasar, o sea, seguir y no quedarse bajo de la tormenta, y aprender qué me vino a enseñar esta tormenta, para qué me quiso sacar de acá, de este lugar. Y las veces que uno puede quedarse anclado en esa tormenta. Decir, no, me pasó esto, no quiero vivirlo más, y me quedo ahí y traigo ese recuerdo, que le vas agregando, quitando cosas, pero no te permite avanzar. Y entonces, ¿qué pasa cuando quedas anclado ahí? No hay aprendizaje, te achatás, te quedás ahí sin poder avanzar y sin ver posibilidades que hay en el camino. Es como ir en el auto manejando para adelante, mirando por el retrovisor. O sea, si vos tenés que mirar para adelante, o sea, no podés vivir mirando para atrás, porque ahí no avanzás. Claramente te quedas estancado. Supongamos una relación de dos. Algún día vamos a hablar del tema del amor en la pareja, seguro. Pero digo, qué importante es apostar a un vínculo sano y comunicar con claridad a ambas partes, ¿no? Sus límites, sus necesidades, sus prioridades. Y no fingir no ser auténtico. No, ¿qué va a pensar la otra persona? Yo digo, por ahí el ser humano cree que puede adivinar el pensamiento de la otra persona. Y es la conversación la que va a generar el acuerdo, no mi pensamiento o mi sentimiento. Animarse a tener ese tipo de conversaciones. No, porque si le digo tal cosa se va a alejar. O si le digo, no, pará. Y si se alejó, Dejar de suponer. claro, dejar de suponer. Y si se alejó, no era para vos, Mm. definitivamente. Si se enojó por lo que le dijiste, que era tu pensamiento, tu punto de vista, tu visión, o sea, eh, o sea, hay un problema ahí. Claro. En cambio, cuando vos decís, hasta las amistades puede pasar. Ayer justamente este remisero me decía de un amigo de la infancia que por una conversación de un familiar
se enojó y nunca más lo habló. Dice, bueno, yo seguí mi camino. Y sí, a veces hay que seguir su propio camino, no vivir esclavizado al pensamiento de los otros, así sea un amigo que vos has sido íntimo. Bueno, porque a veces eso te permite conocer, como ese pajarito que te di en el cuento, otros espacios, donde a lo mejor podés desarrollarte. Como dicen, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y ahí está la transparencia, cuando estás en una situación y no estás viendo lo que te está sucediendo. Y cuando se pasa a la acción, porque una cosa es que yo lo piense y lo sobrepiense, a pasar a la acción. Y fijarte los pequeños pasos que vas dando en ese avance. Conectarte con tus logros. Estamos tan eh, proclives a la respuesta inmediata, a la inmediatez ya, que nos estamos olvidando los pequeños pasos de avance y de disfrutarlo. Porque no sos la misma de hace 5 años, me parece, ¿o no? Cuando era la pandemia. Hoy sos No, otra. totalmente. Bueno, pero conectarte con lo que has aprendido, con los recursos que has adquirido también. El tema está en querer aprender, querer tomar recursos y querer crecer, porque muchas personas se fijan en el hacer, como hablábamos el programa pasado, en el hacer y en el tener, pero se olvidan de la persona, se olvidan del ser humano que son, o qué les gusta, o qué quieren ser, o por qué no están siendo felices, o por qué, a ver, tampoco la vida se trata de todo de la felicidad, pero disfrutar cada momento, cada tiempo, cada espacio del trabajo que estás haciendo, disfrutar del compartir, del dar, aprender a dar. Me ha, me ha hecho surgir esta pregunta. ¿Quién te ha dicho que tenés que soportar todo en un trabajo? ¿Quién te lo ha dicho? ¿Dónde está escrito eso? Sin embargo, a veces se acepta eso sin poner ninguna condición. Porque son cuestiones culturales. Ahí hablamos de quién te ha dicho es que no, que el que trabaja duro, el que el trabajo tiene que ser duro para que valga la pena, el que no suda, no trabaja, el que no se esfuerza, el que... Entonces, hay muchas creencias limitantes o creencias culturales que nos tienen ahí atados, amarrados a esa A esa creencia, porque en que ni siquiera, a ver, la hemos aprendido nosotros, sino que la traen de generación en generación. Entonces, esas mismas creencias que ni siquiera sabemos que estamos haciendo eso o soportando ciertas cosas por una creencia cultural. sí, Entonces, hay que, cuando uno lo puede ver o lo puede sacar a la luz, cuando nos paramos y nos cuestionamos, nos replanteamos la vida, nos cuestionamos todo de qué quiero, de por qué no estoy logrando, de cómo quiero llegar, cómo quiero estar, por qué me siento así. Cuando vos te cuestionás, podés llegar a darte cuenta de dónde viene algo, pero cuando no tenés chance a cuestionarte y estás en automático y soportás y no hay opción, o sea, te quedás ahí. y digo, tampoco son un robot para dar respuesta permanentemente, no son la inteligencia artificial para dar una respuesta ¿No? todos los días. Son un ser humano que tiene que, como dijiste al principio, aprender cuáles son sus límites y saber los límites ajenos. Respetarlos. Claro, porque vos al saber cuál es el límite de la otra persona, es más fácil respetarlo y lograr acuerdos. Porque a veces me pierdo por ese que decías vos del hacer y tener y no en el desarrollo del ser. Es que hoy estamos en la era de la velocidad, o sea, de la prisa. Y eso no deja, no te da chance a frenar a disfrutar y a contemplar el momento, o sea, lo que tenés frente. Hay una frase de Alejandro Dumas, autor entre otras cosas de El Conde de Montecristo, que decía, la vida es tan incierta que cuando aparece la felicidad hay que disfrutarla. Cuando aparece. Porque a veces no, como dijiste vos, no la estás viendo. Entonces, apareció, pero si vos estás en otro,
en la no posibilidad, no hay caso. Vos no abriste la puerta. Bueno, antes de terminar, Janina, hay que recordar que se pueden suscribir, que pueden hacer comentarios, aportes. Este canal de YouTube nos permite siempre ir ofreciendo distintos temas, pero también podemos agregar otros que se consideren importantes. Así es, nosotros estamos aportando un granito de arena en este mundo violento y fugaz que vivimos hoy, como para ayudar a despertar de conciencia y a poder elegir la vida que uno quiere vivir y cómo. O sea, desde adentro hacia afuera, conocerse y poder estar lo mejor que se pueda hasta que nos toque partir. Y esta disciplina que es el coaching ontológico permite hacernos esas preguntas, que el otro ser pueda tomarse su tiempo para responder y buscar sus recursos internos. Bueno, Yanni, ha sido un gusto. Será hasta la próxima. Igualmente, hasta la próxima.